Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a Marbella Confidencial, el programa que hacemos en colaboración con los servicios informativos de Ondaluz Costa del Sol. Antes de entrar en materia, debo aclararles algo, porque, como saben los que nos siguen habitualmente, se lo explico a los que estén por primera vez ante el televisor viendo este programa. La semana pasada cursábamos una invitación oficial a la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, cabeza de lista del Partido Popular en las pasadas elecciones municipales, porque saben ustedes que hemos iniciado una ronda de programas con los cabezas de lista, no con los portavoces. La semana pasada estuvo el alcalde de Marbella, cabeza de lista del Partido Socialista, y ya les digo que esta semana le tocaba a la señora Muñoz. Ella ayer declinaba, en explicaciones que me ofrecía en la sede del Partido Popular, la presencia aquí. La verdad es que tampoco daba explicaciones muy convincentes. Decía, bueno, es que hay distintos actos de campaña y tal, y teóricamente todo se debe a su abultada agenda como candidata al Senado. Lo que sí nos sorprende es que, en fin, esta señora se queje en otros medios de comunicación de solo tener 5 minutos para una entrevista, y aquí se le brindaba, al igual que el resto de partidos políticos, 1 hora y 10-15 minutos para compartir opiniones, para explicar su programa, como hacen otras personas de los partidos políticos, y la verdad ha declinado estar. Este canal está siempre abierto a todos los partidos políticos y, por tanto, cuando hagamos un debate o cualquier programa con portavoces, pues acudirá la persona, esperemos, que designe el Partido Popular. Ya sin más preámbulos, vamos con las presentaciones, porque esta noche nos acompaña Miguel Díaz, que es, como saben ustedes, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, fue cabeza de lista de la Federación de Izquierdas y es coordinador de la coalición en Marbella. Además es compañero, es periodista. Señor Díaz, buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Gracias por haber aceptado la invitación. Encantado de tener esta oportunidad y, desde luego, pues de poder compartir en este tipo de programas, que agradecemos. Además, yo creo que los ciudadanos también en la calle, pues hay ya un debate también, y se habla muy en positivo de este espacio, así que darte también la enhorabuena. Gracias, y sobre todo por convertirse en un tertuliano más. Está acostumbrado porque es periodista, fue vocal de La Gestora, también en su momento, dilatada trayectoria, a pesar de su juventud, la de Miguel Díaz. Vamos con Raquel Rivera, compañera de los informativos de la cadena SER. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Está de nuevo con nosotros Juan Carlos Angulo, director de Marbella 24 Horas. Buenas noches. Buenas noches. Y Curro Troya, al que agradecemos especialmente, ha venido desde Málaga, periodista y reconocido tuitero, gran influencia y no exagero en las redes sociales. Curro, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues estamos todos ya en disposición para arrancar en esta noche. Quédense con nosotros porque sin duda se van a entretener. Llevamos una agenda de temas bastante cargada y desde luego merece la pena estar un rato con nosotros a lo largo de esta noche. Bueno, vamos con el primer asunto de portada, porque hoy se producía un hecho, pues la verdad es que bastante sorprendente, como es la pérdida de 1 millón de euros en una subvención de la Unión Europea que ha perdido el Ayuntamiento de Marbella. La verdad es que ha habido, ahí lo estamos viendo, lo llevamos en portada ahora mismo en Marbella Confidencial, ha habido versiones para todos los gustos, o dos versiones, en este caso la del Partido Popular, la de la señora Muñoz, que acusaba directamente al equipo de gobierno de este asunto, y luego la del alcalde de Marbella, que ha asegurado que el anterior equipo del PP trató de utilizar la ayuda para adecuar la nave que debía albergar el vivero. Es un vivero de empresas. El caso es que al final parece que no se va a poder hacer. Antes de entrar con las opiniones, vamos a ver pues cómo se han sucedido los acontecimientos esta mañana. Primero, lo que decía en una rueda de prensa la candidata al Senado, Ángeles Muñoz, en relación a este asunto, y luego lo que le contestaba el alcalde de Marbella, José Bernal. Fuimos capaces de que nos dieran ese proyecto. Eso es un equipamiento, o sea, urbanísticamente la calificación es perfecta, es un equipamiento. Hacía falta no solamente la obtención de la titularidad, que ya la teníamos acordada con los propietarios de esa zona, porque la tenían que dar a cambio de la legalización de toda la zona del polígono de Nueva Andalucía. Ya habíamos obtenido los fondos peleándonos con todos los municipios de nuestro país, que también querían sacar proyectos de este tipo, y al final, pues, al ver que no sale el proyecto, pues sabemos que ya nos han dicho desde el Fondo Europeo que se va a devolver y que pues, no está ya a tiempo de poder ejecutar en esta convocatoria. Una pena.
Esas eran las declaraciones de la exalcaldesa de Marbella, que agradecemos a la cadena SER, a Raquel Rivera, que nos ha facilitado ese corte de audio para que ustedes lo pudiesen escuchar claramente. Y esta es la respuesta que le daba el alcalde de Marbella a su antecesora en el cargo. Cuenta que el equipo de gobierno anterior quería imputar una subvención a una obra que ya estaba comprometida, que también tenía que llevarse a cabo ahí y prestárselo al ayuntamiento. Un doble gasto, o a lo mejor un doble gasto ante el desconocimiento o ante el conocimiento. No sabemos si era algún tipo de maniobra para que una subvención europea terminara modificando y arreglando un edificio que ya el ayuntamiento tenía que haber recepcionado en plenas condiciones para prestarse al servicio. Por lo tanto, en el momento en que nosotros somos advertidos de ello, se lo trasladamos a INCIDE, e INCIDE nos dice que ya ajustada la subvención no hay tiempo material para trasladar a otro punto del municipio esa inversión de 1 millón de euros. Bueno, pues hasta aquí esta polémica, mesa abierta. Cualquiera de los contertulios puede intervenir, que por cierto además se le van a poder formular preguntas, las que quieran los compañeros, al señor Díaz, teniente alcalde del ayuntamiento. Yo creo que Ángeles Muñoz se ha metido en un jardín esta mañana, hablando del vivero de empresas, ¿no? Porque ha sido... Querida alcaldesa, permitidme que le llame así. Se ha colado aquí para Rajoy, me ha dado miedo. Eso de fondo. Tampoco es para dar miedo, pero qué susto. Las declaraciones que tenemos luego guardadas. Te decía que ha sido ella, sin venir a cuento, por así decirlo, la que nos ha explicado que se había perdido esta subvención. No lo ha dejado muy claro ella misma, y después pues hemos ido a preguntarle al alcalde, que sí nos ha dado todos los datos, y bueno, yo creo que lo ha explicado claramente. O sea, no se puede dar una subvención para arreglar un edificio que debería haber recibido el ayuntamiento ya arreglado, ¿no? Entonces es una chapuza total por parte del anterior equipo de gobierno, y que ha sido la propia Ángeles Muñoz la que, un error, yo creo, por su parte, la que nos ha ofrecido todos. Sí, pero yo creo que es un jardín, una entrada, incursión en el jardín planificada, ¿no? En estos días ya estamos viendo como Ángeles Muñoz, que está haciendo especialmente campaña en esto como candidata al Senado, una campaña que, bueno, ya es de la que llamamos la vieja política, y busca en la campaña la crispación, la confrontación, la polémica, aunque sea sin fundamento, aunque sea incluso algo que se le puede volver, es más un boomerang esas declaraciones que realmente la efectividad, porque es un tema en el que ya ha generado una polémica. El ayuntamiento, el nuevo gobierno, pierde 1 millón de euros, ¿no? Parece como que se está despilfarrando los fondos, y es todo lo contrario, pero en ese run de que hay que explicarlo a la ciudadanía, pues algo puede quedar también de malévolo mensaje, pero en definitiva él lo ha explicado el alcalde. La cesión de ese local, de esa nave, tenía que ser en perfectas condiciones, y a partir de ese millón ir sumándose, no utilizar ese millón pretendidamente para algo, un fin al que no estaba. Y aquí la Unión Europea es bastante estricta en la aplicación de las subvenciones, ¿no? Bueno, yo simplemente, que para mí ha sido una torpeza absoluta por parte de Ángeles Muñoz, porque yo creo que además este tema ella a raíz de un acto que tenía, bueno, pues marcado de partido. Se le preguntaba por iniciativas como Marbella puede ser un destino atractivo para la economía digital. Ella saca a relucir este proyecto y con la boca pequeña dice que bueno, que se ha perdido 1 millón de euros, y ya cuando los periodistas preguntamos las razones, bueno, ella tampoco quería lanzar un mensaje muy de confrontación con el actual equipo de gobierno, no daba las explicaciones muy concretas, y bueno, lo único que decía es que bueno, que ha habido dificultades, un informe de urbanismo puntual negativo, y bueno, y ya pues buscamos las explicaciones por parte del alcalde, ¿no? Porque nos llamó la atención. Claro que sí. Básicamente, yo voy a ir a lo general, que me parece además mucho más elemental, es decir, las partidas económicas de la Unión Europea tienen una vida bastante larga. No se circunscriben a 5 meses que lleva el nuevo gobierno de Marbella. Y si no se ha hecho antes nada, será por algún motivo. Pero ya no puede achacar que en 5 meses no se haya ejecutado algo. Es decir, las partidas de la Unión Europea, esas subvenciones, tienen una vida para la ejecución de las obras y para lo que están hechas. Y a los ciudadanos no se les escapa que un nuevo gobierno que acaba de entrar pierde una subvención en 4 meses. Se habrá perdido mucho antes porque no se haya hecho además antes, no ahora en 4 meses. Eso es lo elemental. El nuevo equipo de gobierno se lo ha encontrado, y según ha explicado también el alcalde, no le ha dado ya tiempo a rectificar esa situación porque no era posible por los plazos, etcétera. Además de lo ya tiene que renunciar a ese dinero, ¿no? De todas maneras, me sorprende porque documentándome, se anunció, digamos, este proyecto en marzo abril de este año. Entonces, claro, en septiembre.
lo anuncia en septiembre y lo aprueba la Junta de Gobierno en marzo. En marzo lo aprueba la Junta de Gobierno, pero ella lo anuncia públicamente en septiembre. Y claro, ¿en qué momento entonces surge ese informe que ella argumenta negativo? Es decir, aparte de lo dices porque, lo dice Raquel, porque crees que a lo mejor el informe comenzó a hacerse con el anterior equipo de gobierno, porque ella se le atribuye al actual equipo de gobierno, dice que es un informe urbanístico que ha bloqueado todo. Claro, hay unos señores que hacen informes que si ven algo mal, claro. A veces pensamos, ¿hay demasiada burocracia en España? Sí la hay. Pero bueno, ellos se la cogen con papel de fumar, creo yo. ¿No? Efectivamente, pero es que además los técnicos no van a entrar en la lucha política, harán un informe aséptico, técnico, que es lo que tienen que hacer, y se acabó. Y si el inmueble no estaba en las condiciones para recepcionarlo, no tiene por qué recepcionarlo el ayuntamiento. Ese es el problema, que no estaba en las condiciones. No tiene que ver tanto con la subvención, sino con que el inmueble no estaba en las condiciones en las que lo tenía que haber recibido el ayuntamiento. Claro, que si ella pone en marcha la solicitud o anuncia la solicitud o la concesión de la subvención en septiembre del año pasado, ella ha tenido casi un año para haber puesto en marcha algo. Y ahí dijo, por cierto, que se iba a utilizar el dinero para arreglar esa nave. Claro. O sea, en aquel momento yo estaba repasando la hemeroteca en septiembre del año pasado cuando lo anuncia públicamente, y ella dice que ese $1,000,000 y pico va para arreglar la nave que está en Nueva Andalucía. O sea, que no debía saber que había ese convenio en la que se lo tenían que entregar arregladas ya. Tremendo. Bueno, pues cambiamos de tema. Seguramente este asunto va a seguir dando que hablar. Lo triste, ustedes desde sus casas lo verán, que bueno, al final esto no se puede llevar a cabo. La verdad es que es bastante lamentable, ¿no? Porque se trataba de un vivero de empresas muy importante en Nueva Andalucía y ahí queda este asunto. Seguramente en otros programas habrá tiempo para tratarlo de nuevo. Bien, entramos de lleno en la campaña electoral. Saben ustedes que esta semana, la verdad, una semana corta en lo laboral, pero intensa en lo electoral. Visitaba Marbella el presidente del gobierno, también se desplazaba a Estepona. Venía a Marbella, la verdad es que un paso fugaz, porque vino a una paella, habló 5 minutos 20 cronometrados. Recuerdo, Juan Carlos, que me preguntaste ¿cuánto ha hablado Rajoy? 5 minutos 20. Y la verdad es que se hizo un poco de lío Rajoy, lo van a ver ustedes. Yo me he acordado de aquello que decía, vivo en un lío, ¿no? Le sacaron, sí, vivo en un lío y tal, porque es que, claro, yo entiendo también al presidente del gobierno, ¿no? Está en tantos sitios, tantos actos de campaña, gobiernan distintos partidos en distintos sitios. Dijo que en Marbella gobernaban 5 partidos. Bueno, no, señor Rajoy, realmente gobiernan 3. Vamos a ver 2 totales de Rajoy. En el primero decía que él iba a seguir llamando a Ángeles Muñoz alcaldesa. Se resiste a no llamarla alcaldesa, a pesar de que dejó de serlo en junio pasado. Mariano Rajoy. Querida alcaldesa, permitidme que le llame así porque ha ganado las elecciones con goleada y solo la unión de 5 le han quitado la alcaldía que los vecinos de Marbella le habían dado. Querida alcaldesa. Eso es lo que decía Rajoy. Vemos el siguiente, lo comentamos. Hablaba Mariano Rajoy del pacto de Marbella comparado con España. Curiosa comparación. Decía que no quiere que se produzca en España un pacto tripartito como el de Marbella. Ya saben ustedes que en el argumentario de Génova está el hecho de recalcar constantemente que si no gobierna el PP va a gobernar aquí un tripartito de Ciudadanos, PSOE y Podemos. Esto es lo que decía el presidente del gobierno. Yo solo espero que quien elijan los españoles sea quien presida el gobierno. Yo espero que no pase lo de Marbella. Estoy oyendo algunas cosas que no me gustan nada. Pero en democracia conviene respetar siempre la voluntad de la gente, más que nada porque eso es la democracia. Y es la gente quien dice quién gobierna y no los pactos entre fuerzas políticas que, como es tu caso y otros, nada tienen que ver entre sí. Bueno, no sé si queréis hacer algún comentario porque vamos a tratar ahora mismo como estáis viendo la campaña, pero está abierta la mesa para cualquier... A mí me parece grave, ¿no? Que diga que le han quitado la alcaldía que le habían dado los vecinos de Marbella, Ángeles Muñoz. Me parece absolutamente grave esa percepción de la política que tiene este señor, porque es que hay que recordar una vez más, los ciudadanos votamos a representantes en las distintas cámaras, en el Pleno del Ayuntamiento, en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados. Y luego esos representantes son los que dan el apoyo a la persona que gobierna. O sea, el presidente del gobierno no es el que votan los ciudadanos directamente, sino el que tiene más apoyos el día de la investidura en el Congreso de los Diputados. Eso es así, hay que entender el modelo democrático que tenemos y al PP no le da la gana. Y por cierto estaba al lado del señor Moreno Bonilla,
que no ha respetado a la lista más votada en Andalucía, o no quería que gobernase la lista más votada, ¿no? Y se resistió a darle el apoyo a la lista más votada, ¿no? O sea, vale, sí, pero en cualquier caso, campaña, los 5 minutos 20 han dado de sí, de lo que sí. Hombre, no solo de esto, ¿no? Ya sabes, pues, el argumentario de Rajoy, el empleo, la creación de... Hombre, nunca se le va bien hacer chistes, eso de llamar alcaldesa a la ex alcaldesa. Bueno, podemos decir que un poco el reto soberanista que le dice además, bueno, un poco también rompe con esa democracia que dice, ¿no? Evidentemente no es un sistema presidencialista el español. Ajá. Y si hay una unión de partidos, pues eso es democracia también. Hoy nuevamente, y parece que nos apaguen del Partido Popular el discurso de yo el caos, ¿no? Que tenían también a nivel local, ahora lo quieren llevar a nivel nacional, y bueno, lamentable. Además veo que tampoco había unas tímidas ovaciones, media ovación que dirían los taurinos, ¿no? Lo que había una buena, es que, en fin, tampoco, bueno, el aforo no daba para más, unas 300 personas, a pesar de ellos que, hablan de 1000. Sí, no, e incluso había responsables de prensa de Génova que trataban de inducir a que se dijera 2000. No, es que ha habido 2000, yo me quedé... Es que es imposible porque no caben, ¿no? Es que no es que le queramos quitar público, ni mucho menos, porque no caben, el recinto no daba para mucho. No daba para más. Creo que en estos viajes se hizo Rajoy, voy a contar la anécdota, una fotografía con un concejal de nuevas, ellos le dicen generaciones, yo bromeo de generaciones, que se llama Joaquín Guzmán, que es concejal por Pizarra. Lo descubrí, y cualquiera que vea su página en Facebook descubre que es un rociero de este perfil españolísimo, rancio, no sé cómo llamarlo. Y el pobre chaval le debieron decir: disfrázate de hipster que te vamos a sacar, vamos a utilizarte de decorado humano. Ese tuit lo lancé, quiero recordar, antes de ayer o hace 3 días. Ha tenido 1000 y pico RTs, ha salido en los medios de comunicación nacionales, en 4 y demás. Y bromeaba diciéndole eso: Joaquín, disfrázate de hipster que te vamos a utilizar para una cosa. Claro, todo a colación, Curro, permíteme, del vídeo que ha grabado el Partido Popular, asegurando que también les vota. Que les vota todo el mundo. Lo pueden ver ustedes en la página web del PP. Y bueno, pues aparece un hipster muy preocupado, sus amigos haciendo como una terapia de grupo, porque él es vegano, cuida ballenas y va a votar al PP. Entonces le confunde. Uno de los grandes argumentos es porque Rajoy no está contra las ballenas, que es un gran argumento. Está contra el cambio climático, lo niega. Efectivamente. Si hasta este tipo de cosas son capaces de mentir de esta manera, ¿no? No es pueril, de falsear la identidad de una persona. Es peor, es una cosa que llama la vergüenza ajena. Es decir, unos argumentos. No, pero precisamente ayer escuchaba a Rosa Díez en una tertulia de Onda Cero por la tarde, y decía que era el propio Partido Popular el que creaba prejuicios sobre tribus urbanas. Totalmente. Porque ¿por qué crear esa barrera? Pues habrá gente de todo, que absolutamente. Rocabilis, hipsters, UPyD tiene un diputado hipster. Un bicho raro, un hipster bicho raro. Correcto. Que vota al Partido Popular. UPyD tiene un verdadero hipster que se llama Leonard, que es diputado en el Congreso, que una persona normal que ha vivido así toda su vida y que tiene sus ideas y que ha dicho: en mi vida votaría a Rajoy. Sí. A lo mejor también hay algún rociero que vota Izquierda Unida, ¿por qué no? Seguro. Bienvenido. Bueno, pues seguimos avanzando. No dejamos el Partido Popular y su argumentario, porque hay una enorme preocupación, no les exagero, de Ángeles Muñoz ante el agujero que pueda hacerle Ciudadanos en Marbella. Les recuerdo que el partido de Albert Rivera obtuvo 5.100 votos en los pasados comicios autonómicos. Ahí tienen la información que publicábamos esta semana. Ángeles Muñoz no pasa de Ciudadanos es mi preocupación, pero hemos hablado con otras fuentes del PP en privado que reconocen pues esa preocupación y la consigna que tienen de la dirección local del PP para insistir en las críticas a Ciudadanos. Ángeles Muñoz, que se ha tomado como un auténtico plebiscito estas elecciones, ahí la estamos viendo junto a Chela Figueira, a su mano derecha mediática, en la sede del Partido Popular, y digo que es como un plebiscito porque saben que ella se presenta al Senado. Ahí hay cierta polémica con Joaquín Ramírez, cierta rivalidad, luego lo comentaremos. Complicado. Y tenemos un corte preparado de lo que dijo Ángeles Muñoz, porque llegó a decir que Rivera ha dicho, ella ya habla por boca de Albert Rivera, que si es segunda fuerza formará gobierno, algo que no ha sido así. Vamos a escucharlo. Ya estamos viendo algunas declaraciones de cómo se puede conformar nuevos gobiernos que impida que pueda gobernar el partido más votado, que en este caso puede ser el Partido Popular, como tanto el señor Sánchez, que ya dijo hace algunos días
que él quería conformar un gobierno con Podemos y con Ciudadanos, y ahora en la carrera para ver quién gobierna en ese pacto de perdedores ya le adelanta el señor Rivera, y por parte de Ciudadanos también dice lo mismo, que si ellos quedan segundos harán un pacto para evitar que gobierne la fuerza más votada, que es el Partido Popular. Mesa abierta. Es Miguel, falso, perdón. No, sí, curro. Es falso que vaya a haber un pacto tripartito. Esto es una invención del Partido Popular. Hoy lo desgranaba en una columna que despedazaba Teodoro León Gros ese argumento. Es la invención del enemigo para intentar conseguir votos. Conseguir votos por donde está teniendo una gran sangría el Partido Popular, que es por Ciudadanos. Es decir, que ya una fuerza nueva que no tiene a día de hoy ningún diputado en el Congreso vaya a sobrepasar al propio Partido Socialista, quiere decir que esa sangría proviene en gran medida, si no en la mayoría, del Partido Popular. ¿Qué pasa? Aquí a nivel local en Marbella ya vimos en las elecciones autonómicas que en el distrito de Las Chapas, Miguel yo creo que lo conoce bien, Ciudadanos mojó un 17% de votos. Sí, antes de entrar a plato lo estábamos comentando, sí, casi un 17%. Ojo, lo tuvo cuando no tenía ninguna representación y cuando votar era de locos, en el sentido de que votabas a una fuerza sin representación, que nada más que los votan, digamos, los más intrépidos. Hoy en día, con esa fuerza consolidada, Ciudadanos, yo creo que se puede ir en distritos de Marbella hasta el 25%, se lo contaba a José Carlos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que el Partido Popular está perdiendo aquí muchos votos. Perdón, voy a hacer un último inciso, aunque vamos a recordar que aquí hubo una situación muy especial de ese partido, por el cual no presentaron candidatura, y que yo sospecho que detrás de esa situación estaba Elías Bendodo para obtener 2 diputados más, uno aquí y otro en Antequera, donde hubiera restado bastantes votos a el PP. Bueno, ahí habría mucho que hablar, Curro, yo conozco bastante bien la historia. Este diputado aquí se hubiera perdido en favor del PSOE y en la comarca de Antequera hubiera sido a favor de Izquierda Unida. Si le hubieran restado unos cuantos votos Ciudadanos en Marbella al PP y en Antequera también. Lo cierto es que el gran lío que tenía armado Ciudadanos en Marbella, con acusaciones de Paco Gómez, que ahora milita, el empresario, que va a venir pronto aquí a este programa, acusaciones contra el coordinador de Ciudadanos, pues al final, lo digo porque yo personalmente di la noticia en Marbella Confidencial después de hablar con Fran Hervías, número 3 de la formación, secretario de organización, que me dijo que le podía citar y que después del lío que había en Marbella habían optado por no presentar candidatura. Otra cosa es que no te quito la razón, Curro, cada uno tiene su versión, hay versiones para todos los gustos, que si era una maniobra, yo cuento mi versión, mi verdad. Sí, yo puedo estar de acuerdo contigo con eso, pero que alguien esté provocando ese follón para que no llegue a haber candidatura a sabiendas, moviendo a uno o a otro, en este caso creo que a Paco Gómez no lo mueve nadie, es decir, Paco Gómez no es títere de Elías Bendodo, en ningún caso, y lo que provoca al final es que el PP tenga 2 diputados más que estaban ahí. Correcto. No, yo lo que iba a decir es que digamos, el escenario de las elecciones autonómicas queda muy lejos. O sea, yo creo que ahora mismo Ciudadanos, el potencial de voto que puede tener Marbella, pero bueno, en la provincia de Málaga es muchísimo mayor. Sin duda. Y el PP lleva ya pues un tiempo adoptando el mensaje de ataque a Ciudadanos, porque ve que ahí es donde tiene la sangría de votos, y acusando de ser muleta de la Junta, de ser sostén, etcétera. Y bueno, pues que yo creo que se va a ir intensificando. Sí, por eso es ese duelo fratricida un poco que tiene, ¿no?, con Ciudadanos, y por eso la fijación de Ángeles Muñoz, que además después de que su voto, en su espacio, pero en lo local, que ya nos conocemos, ponemos cara y nombre y rostro, son también personas que en un momento dado han estado cerca del Partido Popular o directamente implicados en el Partido Popular, y precisamente por la gestión personalista de Ángeles Muñoz en el Partido Popular han salido de esa organización y han encontrado pues un espacio de política en Ciudadanos, y eso pues de alguna manera pues puede ser el anticipo de lo que entendemos que pues el declive del Partido Popular presidido por Ángeles Muñoz. Juan Carlos, si simplemente comentar que Ciudadanos se está viendo, al menos públicamente, que puede ser la fuerza más votada en Marbella. Al menos esas son las declaraciones públicas que hacen ellos. Por ejemplo, sería un vuelco total. Por ejemplo, Irene Rivera lo dijo en un acto que tuvieron en la Avenida del Mar. Yo le pregunté qué expectativas tenían y decían que salían a ganar y a ser la fuerza más votada. Lógicamente es un argumento en campaña electoral y todo eso. Todo para ganar, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es descabellado. Pero es que
también, es que yo estuve presente cubriendo el acto, ayer también Albert Rivera, y tú estabas, Curro, también, me has dicho, ayer Rivera dijo, en fin, ya me parece un poco exagerado, aspiramos, claro, ¿qué va a decir? Aspiramos a ser la primera, estamos luchando, dijo textualmente, por ser la primera fuerza en Málaga. Bueno, desde luego tienen una pugna ahí, según el CIS, 3-3. Pero el Partido Popular, desde luego. Los argumentos del PP, que era una cuestión última que quería remitir, son la mayoría de las ocasiones falaces, cuando no hipócritas. Es decir, que el PP, que está gobernando en Madrid gracias a Ciudadanos, ataque a Ciudadanos por un supuesto tripartito, es de risa. Que hoy salga Juanma Moreno señalando al alcalde de Espartinas que ha dimitido por estar imputado, por una imputación que tú sabes la cuestión administrativa que es. Sí. Cuando tú llevas en tus listas a imputados como María José García Pelayo, ¿quién es usted para dar lecciones a nadie? ¿De qué está usted hablando, Juanma Moreno? Es decir, usted está señalando a uno porque ha dimitido por su imputación y usted está llevando imputados en sus listas. ¿De qué estamos hablando? Miguel, los sondeos están ahí, Unidad Popular, escasas posibilidades, por no decir ninguna, según los sondeos, no quiero yo hacer aquí de futurólogo ni nada, porque la verdad a Izquierda Unida le fue bien en las municipales, rompió todos los sondeos, le validó los 2 concejales. ¿Cómo lo están viendo desde bueno, la nosotros vemos, en las encuestas nos gustaría que fuesen mejor, evidentemente, pero también que las municipales daban encuestas en las que hablaban de que desaparecíamos del escenario político y mantuvimos nuestra representación. Nosotros entendemos y confiamos, porque sabemos que tenemos una base ya y una firmeza, ¿no? y una raíz en los municipios, en las distintas plazas, en las ciudades, en los pueblos, y tenemos un trabajo que junto a la gente que se tiene que valorar a la hora después de posicionarse en las urnas, y de luego estamos muy contentos con el proceso de Unidad Popular, en el que confiamos plenamente. Nos hubiera gustado que Podemos se hubiera unido a esa Unidad Popular, y hasta el último momento Alberto Garzón tendía la mano a Podemos, y entiendo que es un error que no se haya hecho ese gran bloque de un proyecto transformador, pero evidentemente nosotros mantenemos nuestra coherencia, y con esa coherencia nos presentamos a las elecciones y confiamos en que durante estos días de campaña podamos remontar esas encuestas. Se hizo en Andalucía, mejorando las encuestas con la gran campaña que hizo Antonio Maillo, lo tuvimos también en las municipales, y ahora, ¿por qué no?, tenemos un magnífico candidato como es Alberto Garzón, en el que creemos también, y una organización pues que viene de muy lejos, ¿no?, como decimos en nuestro spot electoral, y confiamos que lleguemos también lejos. Alberto Garzón, que ayer estuvo en ese debate A9, yo personalmente no lo pude ver, pero había muchos comentarios positivos en redes sociales. Les quiero preguntar a los compañeros periodistas cómo están viendo el hecho de que UPyD e Izquierda Unida no estuvieran en ese que llamaron debate decisivo. A mí no me lo pareció tanto. ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Deberían estar UPyD e Izquierda Unida, sobre todo teniendo representación parlamentaria? Sorprende. En el resto de Europa sorprende que no estén en esos debates. Eso es lo elemental. Es decir, los debates no se pueden hacer a golpe de encuesta en función de a ver quién creemos que va a salir. Es decir, lo elemental es no excluir. En cualquier debate, lo estamos viendo en Estados Unidos, para la candidatura a la presidencia dentro de los grandes partidos, si tienen que acudir 14, acuden 14. Sí. Es antidemocrático, además, intentar empequeñecer o afear a otros candidatos mandando a segundo o terceros espadas, como sucedió en el debate de ayer. Es decir, enviar a Pablo Casado para medirse con Herzog o con Garzón es cuando menos despreciar al adversario y hacer una maniobra antidemocrática, por no decir rastrera, para intentar empequeñecer al candidato que acude allí, enviando a un tercer espada. Esto es como si José Tomás fuera presentado en el cartel de Marbella, se enterara que viene Miguel Ángel Pereira y le mandara un subalterno a torear. ¿Pero de qué estamos hablando, por Dios? Sí, además justamente... No lo cubriría Televisión Marbella, ¿no? Has tocado un tema tabú. Has dicho algo eso, ¿no? Está bastante arraigado, yo creo que sí. Los símiles teorinos son... No, lo digo por los primeros espadas, los segundos y los terceros. No, es cierto que eso que en su momento sí eran los primeros espadas, en el debate en el que Alberto Garzón fue expulsado, criticaron que no fuese Rajoy. Y es cierto, no fue Rajoy un feo, pero es que ellos tampoco fueron ayer a ese debate en el que no iba... Correcto. Y yo asumo, además, hubo un debate en El País y dejaron el atril vacío de Rajoy. Si no quiere ir al primer espada, mire usted, es el que aspira a ser presidente del gobierno. No va nadie de su partido. Se ha terminado. Es decir, ¿qué es esto de que usted mande al que usted le dé la gana para representar a su partido, su idea y su programa? No. Va la persona que los españoles saben que va a presidir el gobierno.
¿Cómo que esto va a usted, uno de mi gabinete, a enviar? ¿En qué mundo vivimos? Pero eso sería impensable en Dinamarca. Eso Pues, por sí, supuesto. ¿Tú te imaginas que Donald Trump, en vez de Donald Trump defender sus ideales xenófobos y radicales que está defendiendo la campaña americana, mandar a alguien más guapo sin esa ensalada? A Sarah Palin podría mandar, que comparte bastantes de sus postulados. Claro, es que estamos locos. Raquel Rivera, Juan Carlos. Sí, no, es que a mí me parece muy injusto que no participen en los debates que se consideran a priori decisivos, como el del lunes, y además teniendo en cuenta que es que tanto Izquierda Unida como UPyD tienen representación ahora mismo en la Cámara, en el Congreso, totalmente, y está de alguna manera condicionando al final, bueno, pues un Sin poco duda, la orientación del voto o la opinión, como relegando esas fuerzas, bueno, como según las encuestas no tienen potencial para llegar a la Moncloa o de aspiraciones para gobernar, no, y además yo creo que tienen derecho también los ciudadanos a conocer las propuestas bien explicadas de los candidatos. Sí. Juan Carlos, ¿qué sabe? Que hable, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que deberían haber estado, y no voy a redundar más en lo que... Por supuesto, además hay que decir, nosotros consideramos a Izquierda Unida con más de 1 millón de votos, la tercera fuerza actualmente, quedar fuera de este debate lo que quiere un poco invisibilizarte. Parece que la realidad es un póker de esos 4 candidatos y no es así, es más amplia, es más diversa. Bueno, Izquierda Unida es una organización política transformadora que se revela, y nos revelaremos también a las encuestas. De hecho, y es un dato, en un espacio mucho más democrático que el de los medios de comunicación, a lo mejor muy controlados por grupos económicos. La COE hay que decir que ha bendecido hasta Podemos, a Ciudadanos, por supuesto al PP y al Partido Socialista, no a Izquierda Unida, pues no entra, pero en las redes sociales, y Curro pues conoce bastante en Twitter, durante el debate que planteamos un debate en Izquierda Unida coordinado desde fuera del debate, desde extramuros. Hicimos ese debate en las redes, fue el que tuvo con el hashtag Falta Garzón al final una mayor tendencia, y en el país incluso... Y su tuit que tuvo 17 o 20 mucha repercusión, porque Alberto Garzón además es muy seguido en Twitter, tiene 100 y pico mil. Pero los retweets que le hicieron a Alberto equivalen a una audiencia de más de 3 millones de personas. Esos retweets, es decir, los retweets del hipster que antes os hablaba, yo tengo una herramienta de analítica que te proporciona Twitter que te dice quién ha leído. Bueno, pues esos retweets, en mi caso, equivalían a 148.000 personas. Te dice el número exacto de personas que han leído el tweet. En el caso de Garzón, nos vamos a más de 3 millones de personas que la han leído. Es decir, ha tenido casi 20.000 retweets, no sé si eran 17 o 18.000 retweets, y es una barbaridad. Yo dije, el verdadero ganador del debate es este tweet. Bueno, afortunadamente hay medios que están muy democratizados, ¿no? No, pero a mí me preocupa por la calidad democrática de 3 aspectos. 1, la Junta Electoral Central no interviene. 2, los medios que excluyen a quien ellos piensen con los argumentos que quieran. 3, las encuestas como parámetro de valor. Miren ustedes, la encuesta del CIS, el barómetro del CIS, que se publicó en abril, justo un mes antes de las europeas, le dio un 25% más de votos de lo que luego sacó el Partido Popular. Estamos hablando de la 4ª parte de voto inventado en una encuesta. ¿Qué estamos diciendo? ¿O es que la gente no tiene memoria? Yo he vuelto a recuperar ese PDF y lo he expuesto en redes sociales para que la gente recuerde lo que dijo el CIS y lo que luego salió en mayo. Bueno, y un es que escaño perdemos las encuestas están siendo ya muy peligrosas, porque si nos venimos aquí al caso de Marbella, recordaremos la encuesta de un gran diario provincial que decía que Ángeles Muñoz iba a sacar 16 concejales y borraba del mapa a Izquierda Unida, ¿no? Entonces, claro, todo aquello, tú cuando lo ves, si lo tomas como referencia, pues te puede modificar tu voto. Perdóname, estamos entrando en un terreno ya muy movedizo. Metroscopia con el presidente y director haciendo desayunos del Foro Nueva Economía con Pedro Arriola, abrazándose y todo fantástico. Encuestas pagadas, a saber por quién. Me gustaría a mí preguntarle al diario... Eso es, efectivamente, me gustaría a mí preguntarle al diario quién pagó esa factura de esa encuesta, si es que la tiene, si es que tiene la factura. Bueno, pues seguimos avanzando porque hoy ha habido una entrevista muy interesante, la verdad. Hemos extractado algunas cosas de Joaquín Ramírez, que es el número 2 y rival entre comillas, aunque no sin tantas comillas, rival de Ángeles Muñoz en la lista al Senado. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque ahí lo estamos viendo. No me esperaba ir de 2. Los partidos son así. Es el titular que han elegido los compañeros del diario Sur. Joaquín Ramírez, bueno, bastante decepcionado con el hecho de que Ángeles Muñoz esté de número 1.
Esa es una pregunta afirmativa que hemos destacado. El mérito de la número 1, Ángeles Muñoz, ha sido no retener el Ayuntamiento de Marbella, y contesta Ramírez: ha hecho, claro, diplomáticamente, ha hecho un gran trabajo, es el signo de los tiempos. La verdad es que ha sorprendido, compañeros. Si tenemos por ahí la columna que citábamos el otro día del subdirector del diario Sur, Javier Recio, también la tenemos capturada. Si no la tenemos, pues no pasa nada. Javier Recio, ya lo dijimos la semana pasada, venía a decir lo mismo que han visto en esa pregunta: el mérito de Ángeles, ahí lo estamos viendo, no se puede leer muy bien, pero bueno, lo tienen ustedes en Marbella Confidencial, que hemos puesto un enlace, y también en la web del diario Sur. Le pregunta, es una columna de opinión, lo hemos dicho antes, y sacaba punta Javier Recio al hecho de que Ángeles Muñoz fuera de uno. Se preguntaba que qué mérito tenía después de haber perdido la alcaldía de Marbella y no haber podido retenerla con opción sanpedreña, con OSP. También hilaba fino Javier Recio, porque decía, curioso, pero se puede dar, todo cabe, que podía darse el caso de que Joaquín Ramírez sacase más votos en la provincia que Ángeles Muñoz. Curro, creo que tienes algunas claves de este asunto. ¿Manejas bien las fuentes dentro del Partido Popular? Bueno, partidos, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que el Partido Popular a día de hoy, no va a tener los 3 senadores como los tiene ahora mismo. Y eso quiere decir, o podría decir, que Joaquín Ramírez no fuera senador. La queja elegante de eso de los partidos son así, voy de 2, es una queja elegante que yo traduciría por tengo unos compañeros indeseables. Que habiendo sido presidente del Partido Popular y haber hecho esto, me han relegado a 2, pero él dice los partidos son así. Muy elegante por disciplina de partido, porque además Joaquín Ramírez siempre ha sido un señor. Yo creo que la igualdad que ahora mismo hay en el PSOE y entre el PSOE y el PP va a ser mínima de cara al día 20 y se pueden disputar los senadores 1 a 1. Vamos a poder llegar a ver votos de senadores y a lo mejor salen 2 de cada una de las fuerzas o un 3 a 1 muy ajustado. Pero yo creo ahora mismo que el PP está perdiendo los 3 senadores. Es que si el PSOE es primera fuerza, el propio Joaquín Ramírez en una conversación me decía, no, normalmente el que gana en Málaga saca los 3 senadores. Claro, las encuestas dan a Miguel Ángel Heredia con 4 diputados. En fin, cualquiera de vosotros. A mí me ha llamado la atención la frase que dice que ha hecho un gran trabajo cuando le preguntan por la pérdida de alcaldía. Me parece eso ya un poquito de retintín, porque no sé si se refiere como alcaldesa o yo lo tomo el trabajo que ha hecho para ser número 1 al Senado. Yo más bien lo cojo por ahí, no sé si él lo quiere disimular también un poquito el comentario, pero me llama la atención, ¿no? Joaquín, ha hecho un gran trabajo, ¿no? Joaquín tiene esa sabiduría para hacer comentarios acerados que tienen varias interpretaciones. Yo creo que se va atinado por la segunda interpretación que hago yo, ¿no? Como número 10. Raquel Rivera, ¿quieres comentar algo antes de pasar? Es muy elegante, pero a mí yo también creo que se presta a la interpretación de ha hecho un gran trabajo, o sea, has retenido, mentira, no ha retenido la alcaldía, pero vas como número 1, enhorabuena, Eso, el gran no trabajo sé cómo lo has hecho, pero lo he hecho dentro del partido, bien, no fuera. Efectivamente, para los ciudadanos. Es un premio de consolación, una plaza cómoda, ¿no? La del Senado, a lo mejor. Sí. No es ningún premio, yo no lo veo como ningún premio para ningún político ir al Senado, ¿no? Un premio de consolación. Ni siquiera creo que una consolación. ¿Cómo que no es un premio? 95.000 euros cobra un portavoz en el Senado. Vas 2-3 veces por la tarde. Pero prestigio no es ninguno. Ya a estas alturas el Senado, el número 1, el senador. Ahora mismo al revés, Angulo, es un desprestigio. Correcto. Parece que eres un elefante que te aparcan. Exacto. Por eso te digo yo que no sé muy bien que saca Ángeles Muñoz con ir de número 1 o con ser senadora, pero bueno. Y lo de los partidos son así, bueno, es relativo, ¿no? Será en este caso el Partido Popular, o por hablar por el Partido Popular, por ejemplo, de Izquierda Unida y Popular se han forjado las candidaturas a través de primarias abiertas, en las que tanto los que han votado y los que se han presentado candidatos han podido hacerlo libremente sin pedirse la afiliación a institución política alguna. Bueno, pues si os parece cambiamos de asunto y vamos con una noticia de la semana pasada que desde luego no ha perdido interés porque sigue generando reacciones. Son unas declaraciones que hacía Isabel Pérez a nuestra compañera Raquel Rivera de la cadena SER. Tenemos preparado el corte. El Ayuntamiento y la Junta que se han topado con más viviendas irregulares del PGOU de 2010. La comisión técnica que sigue, ya saben ustedes que se reúnen, esa comisión bilateral, Junta, Ayuntamiento, siguen en proceso de cuantificar las urbanizaciones fuera de norma. Y admitía Isabel Pérez pues esa situación, que han aparecido nuevas casas irregulares, además de las 16.500 residencias construidas ilegalmente durante la etapa del GIL. Vamos a ver lo que decía la delegada de urbanismo.
pues han aparecido nuevas cifras de viviendas irregulares, entonces son las que estamos intentando cuadrar, ¿vale? Ha caído el del 2010 y tenemos que cuantificar todas esas viviendas que se han construido en base al 2010 y ahora tenemos que referirlas al 86, que va a ser una situación temporal, pero tenemos que cuantificarlas para hacer ese diagnóstico. Va a ayudar a elegir el camino, puesto que vamos a ver qué podemos solucionar con un camino y qué podemos solucionar con otro. El que nos permita más margen de solución es el que vamos a coger. Bueno, eso es lo que decía Isabel Pérez, pero hemos rescatado también unas declaraciones que nos han parecido muy interesantes a la emisora del Grupo Prisa, de Silvia Polo. Ella es responsable de una inmobiliaria, ¿verdad, Raquel? Sí, Sofía Polo. Sofía Polo hablaba, la verdad, nos dejaba un poco sorprendidos, unos términos, bueno, pues hablaba de catástrofe. Decía lo que puede suponer la paralización durante un año del urbanismo de Marbella. Daba unas cifras, desde luego, que no dejan indiferente a nadie. Ángel, cuando quieras. Hay una incertidumbre enorme, ¿no? Y hemos previsto lo que puede suponer la paralización de un año y prevemos que en edificaciones que para nosotros son la referencia a partir de 1 millón de euros se pueden perder 35 viviendas de ese tipo, serían 350 millones de inversión que se pierden, ¿no? Y eso supone 700 empleos directos, otros 350 indirectos. Eso es pues una catástrofe. Bueno, pues juzguen ustedes. Mesa abierta, cualquiera de los contertulios puede intervenir. Miguel. Bueno, la catástrofe la tuvimos en los años del GIL, de la corrupción urbanística, de la especulación y de ese crecimiento descontrolado, irregular y al caldo de cultivo de la corrupción, como sabemos que esa fue la catástrofe, y ahora lo que se trataba era de enmendarla. No se hizo bien, se quiso poner una capa que tapase toda esa corrupción con un plan general que cerraba en falso, poniendo un punto y final que no era cierto. Ya lo dijimos, desde Izquierda Unida votamos en contra, el único grupo político que en aquel momento se opuso al plan general, y ahora pues estamos viendo lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que no es otra cosa, que no podía decir otra cosa distinta. Pero yo el mensaje sí que alejaría de esa catástrofe, una situación compleja que hay que gestionar, pero que se está trabajando para que no haya, por un lado, una parálisis en lo que es el planeamiento, la continuidad de las inversiones, de la actividad urbanística. Hay que decir que se había activado y hemos tenido, nosotros, puedo hablar directamente, en los meses en los que estamos gobernando, una actividad importante de concesión de licencia, además por valores importantes. Incluso el día antes de esa sentencia fueron casi 30 millones de euros que se aprobaron entre San Pedro y Río Real en la chapa de nuevas licencias para promociones, y por tanto lo que hay que confiar en que se puede llegar a una solución en la que se dé continuidad a ese planeamiento, y luego buscar el encaje que se le puede dar también a esas viviendas ilegales, vamos a decir, que se quedan en un limbo jurídico, o ahora mismo que es más complejo. Pero sobre todo también, mirando en el futuro, sí que nos tenemos que aprender, y creo que esto es importante, que cuando hagamos el nuevo plan general lo hagamos mirando en el desarrollo real de la ciudad y la necesidad de la ciudad desde parámetros de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y no otra vez por la coyuntura, ¿no? Marbella merece ya hacer un plan general para sus ciudadanos, y eso es lo más importante de todo. Creo que nunca se habla de los compradores de buena fe, se habla de las inversiones, pero no se habla de los ciudadanos de buena fe, que somos todos los ciudadanos y ciudadanas que tenemos el derecho a vivir en una ciudad que tenga equipamiento, que tenga zonas verdes, que tenga parámetros de calidad de vida. Curro Troya, que veo que vienes preparado con papeles. Tú desde luego no, ¿te acuerdas de Salvi Domínguez, que fue, yo siempre lo digo, fue presidente de Radio Televisión, que llegó al Parlamento y dijo: señores, vengo chungo de papeles? Bueno, pues todo lo contrario. Hombre, tampoco estoy exagerando, estoy exagerando, porque tampoco es que traiga mucho. No, vamos. Lo lleva en la cabeza, Curro lo lleva en la cabeza. Varios apuntes. Yo la otra vez que estuve aquí, que me invitasteis, sí, y tuve el placer de acudir, hablamos precisamente del PEGO, y hablé precisamente de los compradores de buena fe, que yo dije que no hay tanto comprador de buena fe y que todo es muy relativo. Además, Miguel, sí, es muy relativo porque ha habido muchos asesores que al hacer las compraventas asesoraban y decían la situación en la que estaban, y los compradores compraron a sabiendas, de modo que la buena fe se la dejaron en el camino. De otro lado, hombre, cierta parálisis hay. Hablábamos antes, fuera de micrófono, y comentábamos situación de no estar extendiendo las certificaciones oportunas de la gerencia de urbanismo, y además no hacerlo sin comunicárselo a los usuarios. Es decir, urbanismo, el departamento del ayuntamiento, puede no extender esas certificaciones. No sé si es legal o no, lo estoy estudiando, pero en cualquier caso lo primero que hace usted es ponerse en contacto con los usuarios y decirle: no lo vamos a hacer, y le devolvemos el dinero de sus solicitudes, que además son solicitudes que el ayuntamiento ha cobrado. Por otro lado, no se paraliza, como dice Miguel, las inversiones. Es verdad, pero es verdad, entre otras cosas, porque hay pastillas
que con el plan del 2011 tenían menos techo del que tienen con el del 86. Y yo recuerdo haber visto pastillas bastante importantes en Cabo Pino, por ejemplo, y en otras zonas que están afectadas, que tienen ahora mucho más techo con el plan antiguo. ¿Qué quiere decir esto? El 86. Correcto. ¿Qué quiere decir esto? Que se están moviendo transacciones. Yo creo que en Málaga hoy lo habéis leído esta semana todos, que hay transacciones después de la anulación del PGU de más de 100 millones de euros. Sí, sí. Es decir, se están haciendo compraventas. Un dato que dio el alcalde en rueda de prensa. Claro. ¿Por qué se están haciendo esas transacciones? Porque hay especulación sobre ese techo de más que tienen determinadas parcelas del plan del 86. Y eso es con lo que yo digo, Miguel, tienes razón en que hay que hacer un nuevo plan. Hay que hacer un plan para los ciudadanos, como muy bien dices, no para la especulación. Bastante hemos tenido. Se trata de que se viva bien en Marbella y que vivan todos los ciudadanos bien, no unos cuantos a costa de especular con el patrimonio público. Vale. Sí, yo en realidad quería formularle al concejal, claro, referente a esas nuevas viviendas que, bueno, de forma transitoria, además de las 16.000, hay nuevas que de forma transitoria están de forma irregular, pues porque no se ajustan al plan. No sé si nos puede dar alguna estimación de cuántas, y bueno, eso obviamente tiene una repercusión en estos presupuestos, vía también ingresos, ¿no? Ingresos tributarios, porque hay cambios en lo que es la parcelación. Bueno, ¿qué incidencia puede tener eso? Bueno, lo que los datos ya exactos tendría que urbanismo, que además he comentado, ¿no?, la delegada Isabel Pérez, que se está trabajando en esa situación, diagnosticando, y por tanto el trabajo lo están realizando los técnicos y la dirección política de Isabel Pérez desde el área de urbanismo. No sabría, por tanto, cuál es el número ese adicional que hablaba. Sí es cierto, y se está elaborando en los presupuestos, y de entrada se va a contar para la elaboración de los presupuestos con la previsión de ingresos que teníamos en materia tributaria, bueno, conforme a los valores actuales, ¿no?, que es lo que podemos hacer en el presupuesto, no sabiendo todavía, porque se han cursado y se está haciendo todas esas peticiones de informaciones, tanto a la Dirección General del Catastro como las aclaraciones de sentencia, etcétera, cómo va a afectar esta situación. Pero de entrada, en materia de ingresos, se contemplarán en los presupuestos, pues tal como estaba previsto, ¿no?, la recaudación, y así ya hicimos nosotros incluso la aprobación del tipo de la bajada que se ha hecho, efectivamente, en el mes de septiembre, ¿no?, que es como se hace con el año anterior. Luego ya la recaudación efectiva, una vez curse desde el patronato de recaudación pues los tributos, veremos cómo queda esa situación. ¿Y vale la propuesta económica del catastro para viviendas que se quedan fuera del planeamiento si tienen otra situación completamente alegal? Esa es la cuestión, ¿no, Raquel? Son cuestiones que tenemos que requerimos esa aclaración. Porque en función de eso puede haber una caída del IBI del 25%. Claro. Sí. Es que es la gran cuestión, ¿no? Claro. Porque todo el mundo se está preguntando. No sé, Juan Carlos. Sí, ¿no? Yo quería decir simplemente que me ha parecido un poco exagerado los comentarios de esta responsable inmobiliaria, no hablando de catástrofe o de un año de paralización. Yo no sé en qué se basa para hablar de ese periodo en concreto de un año y de que se ha paralizado el urbanismo, porque, como estamos comentando ya, yo no creo que haya esa paralización. Sí es cierto que hay un frenazo, es obvio, ¿no? Porque en el paso de un plan a otro, pues ahí se tiene que resentir de alguna manera, pero yo no creo que haya paralización. Y respecto a las declaraciones de Isabel Pérez, pues me parece un problema bastante grave, que se estén detectando todavía más, porque si ya teníamos 16.000, pues si ahora son 20, 25, 30, no sé cuál es la cifra que pueda haber, estamos hablando de que el problema, la bola, se va haciendo todavía más grave, más grande, ¿no? Un segundito, porque vamos a ver, a mí me sorprendió personalmente, no sé qué opinaréis, el desconocimiento de la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, porque realmente, Juan Carlos, lo que acabas de comentar es herencia del anterior equipo de gobierno, pero claro, con ese concejal, ¿qué se puede esperar? Imputado, presuntos delitos, a la espera de juicio. Sí, efectivamente, estaba en el comité de bienvenida Pablo Moro esperando a Rajoy, sí. Que Rajoy no sabrá ni quién es Pablo Moro, seguramente, pero bueno, eso tenía que haber dicho, el caso es que estaba la delegación de urbanismo, y no lo digo yo, lo dicen los que estaban ahí manga por hombro, con este señor, con otro señor, cargo de confianza del PP, Mario Ruiz, se encargaba del patrimonio, en fin, según las personas con las que hemos hablado, y está publicado, un auténtico desastre, que además los promotores dicen que se agiliza toda la cuestión de citas y demás en cuanto entra el tripartito, que no lo digo yo, lo dicen los promotores, Ricardo Arranz y otros muchos con los que hemos hablado. Ricardo Arranz porque ha dado la cara y ha dicho que es magnífico ahora mismo al pedir cita, que rápidamente te la dan en urbanismo. Esto es lo que decía Ángeles Muñoz, que se quedaba bastante sorprendida cuando le preguntábamos por las declaraciones a la cadena SER de Isabel Pérez.
No tengo conocimiento, pero me imagino que ella tendrá los mismos técnicos que hemos tenido nosotros y que ha tenido la Junta de Andalucía, y por lo tanto en la aprobación definitiva del plan es donde se determinaron cuál era la irregularidad o no y en qué términos y de qué nivel, por así decirlo, de las viviendas irregulares. No sé a qué se referirá la señora Pérez. Lo tengo que decir, no lo sé. Nos hubiera gustado, entre otras cosas, y también lo tengo que volver a reiterar aquí, que un asunto trascendental como es la negociación que se está llevando a cabo con la propia Junta de Andalucía, en esa comisión que se iba a llevar a efecto con los técnicos municipales, pues yo le diría a la señora Pérez que en vez de llevarse al señor Olcina de asesor a Sevilla, en este caso con las negociaciones y las conversaciones de la Junta de Andalucía, que se lleve a los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Marbella. Bueno, pues el Partido Popular, que insiste en ese discurso sobre el abogado del PSOE, Jaime Olcina, cargo orgánico que está contratado en la Delegación de Proyectos Estratégicos. Kika Caracuel, recuerden, abogada también, aunque no ejerce ahora mismo, llegó a decir que este señor poco menos que tenía que cerrar su despacho para asesorar el ayuntamiento. Pero rápidamente, antes de pasar al siguiente bloque, ¿algún comentario que queráis hacer sobre lo que ha dicho Ángeles Muñoz? Sobre el tema de Olcina, es que se palpa el resentimiento, ¿no? No olvidemos que es la persona que ha llevado ante los tribunales al señor Pablo Moro, precisamente, al exconcejal. Y de esa negativa urbanística no se puede lavar las manos tampoco Ángeles Muñoz, que ha sido la responsable como alcaldesa durante estos 8 años de ese plan general, que hemos dicho que nos ha llevado a esta situación, y la gestión urbanística que ha aprobado, pues ella, es verdad que en primer término la Junta de Andalucía tuvo las competencias del planeamiento cuando se le retiraron al equipo de Yagüe, pero después la aprobación inicial sí venía un poco de la mano de la Junta, pero las dos aprobaciones provisionales ya sí que estaba de luego la mano del Partido Popular de Ángeles Muñoz. ¿Cuántos asesores, ha tenido el PP que han trabajado para las administraciones y se han mantenido abiertos sus despachos? Me pregunto. Pues unos cuantos. Luis Merino Bayona, Fernando Welling. Empezando por diputados que están en los papeles estos días, ¿no? Es que me llama la atención este tipo de doble moral que tienen, para unos sí, para otros no lo entiendo. Bueno, pues cambiamos de asunto y hablamos de los presupuestos de la Junta de Andalucía. Otra noticia destacada esta semana, polémica, porque el Partido Popular se quejaba de que se han rechazado 25 enmiendas sobre Marbella con el voto en sintonía de PSOE y Ciudadanos. Por cierto, Miguel, que ha habido alusiones a Izquierda Unida. La verdad es que no les ha dejado mal, todo hay que decirlo, la alcaldesa, porque les ha sacado del lío, entre comillas, pues ha dicho que ella ha pedido, ahora lo vamos a ver, ha pedido el voto la pinza otra vez, no, ya estuvo aquí Luis Carlos Rejón el otro día, Miguel. Pero vamos, ahí PP dice que la Junta no prevé inversiones para Marbella en 2016, Juan Carlos Angulo, Marbella 24 horas, y Ángeles Muñoz pues daba una retahíla de quejas. Cuando digo que excluía a Izquierda Unida es porque solo pide explicaciones en Marbella a OSP y al Partido Socialista. Vamos a ver lo que decía Ángeles Muñoz. Bien rechazada por parte del Partido de Ciudadanos, que hay que decir que está apuntalando el gobierno en el Parlamento de Andalucía y que por lo tanto con su voto, porque el PSOE gobierna en minoría y ha sido necesario el voto de Ciudadanos para que la traición a Marbella se consumara, que sepan ustedes que tampoco han incluido ninguna partida presupuestaria para la ejecución de las rotondas de la calle Serenata o de Huerta de los Cristales. Bueno, quiero ir ahora a lo que decía, por alusiones a Izquierda Unida, al Plan Andaluz de la Bicicleta, que dice que no se va a aplicar. Por cierto, Juan Carlos, hoy lleváis una noticia relacionada con el plan de la bicicleta, luego nos la comentas. Y esto es el reproche que hacía Ángeles Muñoz en relación a ese plan que, recordemos, se impulsó estando Izquierda Unida en el gobierno andaluz con el Partido Socialista. La infraestructura concreta para el municipio de Marbella dentro del Plan Andaluz de la Bicicleta, que todavía ni siquiera han sido capaces de firmar el acuerdo y el convenio para garantizar cuál de los porcentajes que tiene que asumir tanto Ayuntamiento como Junta de Andalucía se pueden incluir en ese Plan Andaluz de la Bicicleta. Bueno, ya nos vamos a lo último que decía Ángeles Muñoz. No sabía muy bien lo que había negociado Izquierda Unida. Vamos a ver, hay 2 totales más y enseguida entramos en materia. Tengan en cuenta que el pacto nunca nos lo hicieron llegar, o sea, yo ese pacto no lo he visto, no sé si lo habrá visto usted, si habría tenido acceso, desde luego a mí no me lo dieron, a mí no me lo dieron. Lo que sí hubo es una propuesta en el pleno del ayuntamiento, presentada por Costa del Sol, si se puede, donde hacía expresa mención a esa
a ese intercambio de que yo te apoyo a ti en la investidura y tú vas a traer inversiones aquí. Lo dice expresamente, y en las intervenciones el propio señor Osorio lo reconoció, que ellos también habían negociado de la misma manera. Por eso es lo que le decía, que no sé lo que habrá hecho, lo que habrá negociado Izquierda Unida. O sea, no me meto ahí, lo que tengo claro es que públicamente los dos partidos reconocieron que el apoyo que hubo al señor Bernal fue por las inversiones. Ahí queda, por alusiones, ya que está aquí, el señor Díaz, claro, el micrófono, la cámara es suya. Por supuesto, además, Ángeles Muñoz solo tiene, todos a los medios de comunicación se le envió el acuerdo, está publicado en las páginas web de los partidos, de los medios de comunicación, que también lo colgaste, ahí se puede ver medidas muy concretas en los distintos ámbitos, en los que hay también un apartado que compromete a la Junta de Andalucía con inversiones, principalmente en materia sanitaria y educativa. Hasta ahora es verdad que la Junta de Andalucía hace una práctica de los presupuestos y que viene ya de largo, y es que no vienen localizadas por municipios las inversiones, se hace un paquete grande de inversiones, pero no viene después localizadas, y por tanto nosotros vamos a reclamar evidentemente inversiones. Desde el gobierno municipal ha habido reuniones, una vez incluso estuvimos con todos los delegados y después las mantenemos bilateralmente, los que estamos podemos decir, en el departamento que tienen esa relación directa en las actividades que se gestionan, y hay una disposición a hacer inversiones. Principalmente se había fijado el Centro de Salud de San Pedro Alcántara, el Instituto de San Pedro Alcántara, también equipamiento educativo en la zona de Bello Horizonte, y es lo que confiamos que la Junta de Andalucía haga en este año, ¿no? Evidentemente, desde Izquierda Unida lo que se ha negociado es totalmente público, y decir también, en cuanto al plan andaluz de la bicicleta, que también Ángeles Muñoz aquí vuelve a acusar de que no se ha firmado el plan andaluz de la bicicleta, cuando está el compromiso de que se va a firmar, y si no se ha hecho porque se está viendo algunos cambios de lo que es el trazado, por cuestiones técnicas, cuando ya en marzo de 2014, cuando todavía Izquierda Unida gestionaba desde la Junta de Andalucía el plan andaluz de la bicicleta, puso el convenio para que lo firmara el Partido Popular y se negó en aquel momento. Por lo tanto, ha perdido la oportunidad y no quieren ahora arrogarse defensores del plan andaluz de la bicicleta, que evidentemente nosotros sí que reclamamos desde Izquierda Unida que esté dotado como estaba previsto, y sabemos que hay incluso una movilización este próximo día 13 por parte del colectivo. Tengo aquí la noticia, Miguel, Marbella en 24 horas, si os parece, el titular: colectivos ciclistas se movilizan a favor del plan andaluz de la bicicleta. Una noticia, Juan Carlos, que habéis dado esta tarde en Marbella. Sí, bueno, sostienen que las partidas presupuestarias no son las convenidas, ¿no?, para desarrollar el plan, creo que hasta 2020, que serían 6 años. Ellos dicen que con estas partidas que se han puesto, que se tardaría 20 en hacer ese desarrollo, y se van a movilizar, ¿no? Pero efectivamente Ángeles Muñoz podía haber firmado el plan andaluz de la bicicleta. Lo que reclama ahora lo podía haber hecho ella durante su etapa de gobierno. Y también me gustaría llamar la atención sobre un tema que comentó en esta rueda de prensa, y es que llegó a decir que la Junta no había puesto ninguna partida para la ampliación de la bajadilla. Y si antes hablamos de que se metían un jardín con el otro, yo esto ya no sé cómo llamarlo, porque hasta donde yo sé, no sé si Miguel tuviese la información privilegiada, eso lo tiene que pagar el jeque, ¿no? La ampliación. Entonces yo no sé ya si entró en una vorágine ahí electoral o jardín de laberinto. Sí, es que ese es de laberinto. Fue curioso, a mí me llamó la atención. Efectivamente, el jeque inversión en la bajadilla, y ese 3%, ¿no? Que me recuerdo los 3%, el 3%, ¿no?, el que tenía el propio ayuntamiento, que embarcó, nunca mejor dicho, a través de la sociedad del puerto deportivo y el propio ayuntamiento, y dejó aquella, la inversión, sabemos, esa parálisis, y el propio puerto en una situación que ahora se ha tenido que proceder después de negociaciones de este gobierno con la administración judicial al dragado al menos del puerto, en el que ya no se permitía, no se podía, era operativo para la entrada de embarcaciones de la flota pesquera, 6 de ellas que llevan ya calando desde hace meses en las lonjas de Fuengirola y de Estepona, efectivamente, y ahora sí que se está haciendo, porque hay que decir que no es solo la licitación, como bien decía, del futuro puerto o de la futura ampliación, sino de la propia gestión, gestionando de forma totalmente caótica también durante mucho tiempo. Eso se está regularizando. Mientras ella no hacía nada, por cierto, la gestión era caótica y no... Por apuntar dos cosas, el plan de la bicicleta la firmó Paco de la Torre con la consejera entonces de Fomento, antes de las elecciones andaluzas, y lo hizo en el municipio de Málaga, la misma formación política, aquí lo podía haber hecho en su día la anterior alcaldía. Y respecto del puerto de la Bajadilla, que hay una cuestión que yo me gustaría saber, creo que está afecto de un pleito entre Blue Bay y el actual propietario del Málaga, y no entiendo cómo se conceden licitaciones a día de hoy que son objeto de este tipo de intentos de pelotazos. Es decir, si usted es el licitador, usted tiene que ejecutar la licitación y no trasladar a otro para pegar un pelotazo con el simple hecho de haber sido el licitador sin haber movido un dedo
para llevar a cabo el objeto por el que usted ganó la licitación. Es decir, que a día de hoy sigamos, no sé, obnubilados con el resplandor de las chilabas, diciendo que aquí los jeques son maravillosos, como si esto fuera bienvenido Mr. Marshall, me parece, francamente, no sé, como si fuéramos unos ignorantes todavía de los años 40. No, yo quería preguntarle también claro que sí. al teniente de alcalde si hay algún movimiento, porque ya creo que el alcalde en verano dijo que se pretendía acelerar los contactos con otros privados, viendo que el actual concesionario pues no tiene paralizado en callar el proyecto, ¿no? Y no hay interés por sacarlo adelante. ¿Cómo está ese tema? Pues sí, que ha habido bastante interés. Ha habido también reuniones con la APA, bueno, que es la agencia andaluza que se encarga de la gestión y administración del puerto, y se está de la Delegación de Proyectos Estratégicos manteniendo contacto pues para que se pueda convocar esa asamblea, que es la que se está esperando, y poder desbloquear un poco esta situación en paso firme. Y se está a la espera de esa convocatoria, de esa asamblea general que debe convocarse por parte de la sociedad, la que el ayuntamiento tiene una parte, pero que tiene que hacer también la sociedad, y esa es desde luego la negociación que en este caso el delegado Javier Porcuna está impulsando, en negociaciones y diálogo pues constante con estos licitadores, con la asamblea, para que se pueda reunir a partir de ahí y tomar decisiones. Yo creo que vaya a buen puerto, ¿no? En este caso la decisión, Miguel, es pasárselo a otro inversor. Ya los hay, ha habido inversiones, ha habido conversaciones, pero no es necesaria esa reunión para poder tomar la decisión. No basta con recuperar la licitación, habría que preguntar si se le puede poner un pleito al anterior licitatario por no haber llevado a cabo nada y haberlo tenido paralizado. Es decir, el perjuicio económico para Marbella habría que pensarlo y pensar muy mucho si esta persona que obtuvo aquella licitación por el resplandor, vuelvo a insistir, de que vemos muchas veces a los jeques como si fueran el dorado de Bienvenido Mr. Marshall, y ha acabado en una parálisis absoluta. Y Marbella se ha quedado en estos años sin la reforma de la bajadilla. Sí, que era el maná de puestos de trabajo, de empleo, claro, y demás, que mucha gente aspiraba a trabajar ahí. ¿Y ese perjuicio quién lo paga ahora? Pues ¿quién lo sufre si lo sabemos? En fin, bueno, pues estamos en la recta final de Marbella Confidencial, y queríamos que ustedes vieran la versión del alcalde de Marbella en relación a lo que decía la exalcaldesa Ángeles Muñoz, porque los compañeros de los servicios informativos de Ondaluz han estado esta mañana en la rueda de prensa del primer edil. Por cierto, muy elogiosa la iniciativa de un grupo de bomberos, lo que debemos destacar desde aquí, porque van a acudir de forma desinteresada, me refiero a que se pagan ellos de su bolsillo, no lo paga el ayuntamiento, un viaje en labores humanitarias en la isla griega de Lesbos para rescatar inmigrantes, sobre todo ya saben ustedes que huyen de la guerra de Siria. Esto es lo que le contestaba el alcalde de Marbella a Ángeles Muñoz en relación a las quejas de su antecesora sobre los presupuestos de la Junta con Marbella. Simplemente decirle a la señora Muñoz que tiene un desconocimiento tremendo del funcionamiento del Parlamento de Andalucía, igual que también lo ha demostrado el señor Romero cuando los otros días hablaba de la enmienda del aplazamiento de ese préstamo reintegrable, que hablaba de 3 años de cadencia y tal. La verdad, hombre, deberían de leerse mucho mejor los documentos. Yo creo que además tienen unos sueldos que deben de ir relacionados con estudiarse los papeles. Otros días pasé cierto rubor cuando vi que eran incapaces de leer una enmienda, y hoy parece ser que también la señora Muñoz pues está haciendo campaña política. Se presenta al Senado por el Partido Popular, en una Cámara que, por cierto, ha rechazado que venga aquí el dinero del Malaya, que se hagan inversiones, o que no quiere ni siquiera amparar el derecho que nosotros tengamos a que se ejecuten los presupuestos para Marbella. Por cierto, que el alcalde le contestaba a Ángeles Muñoz que se trata de unos presupuestos no provincializados, los de la Junta de Andalucía, que son partidas generalistas. Todos los presupuestos que se debaten en el Parlamento de Andalucía son presupuestos no provincializados. Por lo tanto, al no estar provincializado, lo que hay son partidas generalistas que después se especifica dónde se van a ejecutar. Y dentro de esas partidas, pues estoy seguro que va a haber partidas específicas para Marbella y San Pedro Alcántara, que será la propia Junta de Andalucía, su responsable, quien las anuncie a lo largo de este año y del presupuesto en año. No me cabe duda alguna.
Otro apunte más también importante, porque tenemos por ahí la captura de la imagen. Juan Carlos, esta noticia que destacabais esta semana en Marbella 24 horas, el tripartito dice que la anulación del PGO afecta a inversiones de la Junta de Andalucía. Ángel, ahí lo tenemos. Cualquier comentario que nos quieras hacer al respecto. Sí, creo que fue ayer el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, el que en una nota de prensa de respuesta al PP pues comentaba eso. Venían las últimas líneas, pero me pareció muy significativo y también obvio, ¿no? Que eso tiene que afectar pues a algún tipo de terreno, de suelo público para hacer pues, algún tipo de inversión, ¿no? Sí, se refería en concreto al Centro de Salud de San Pedro de Alcántara, que hemos dicho que era un compromiso y una necesidad, que por las calificaciones que vienen en la parcela que estaba prevista para esa ampliación, ese nuevo centro de salud, pues realmente en San Pedro, y hay esa dificultad, pero entiendo que la inversión, si la Junta tiene la voluntad de mantenerla, el Ayuntamiento le va a buscar el suelo, por eso que no va a haber problema, que ellos pongan que ya buscaremos el suelo, ¿no? Por supuesto. Bueno, pues una semana, ya les digo, intensa en lo político, a pesar del macropuente, del acueducto, porque también se ha hablado del presupuesto del Ayuntamiento de Marbella. Ya este asunto arrancaba el viernes, antes del puente, queremos decir, y Javier Porcuna, por cierto, ante una pregunta que tú le hiciste, Raquel, Javier Porcuna, el portavoz del equipo de gobierno, decía, no estaba previsto, estaba fuera de guión, pero ya saben ustedes, muchas veces los titulares se consiguen fuera del guión que el político quiere, de la rueda de prensa, de las preguntas, en definitiva, que hacemos los periodistas. Esto es lo que decía el portavoz del equipo de gobierno de Marbella en cuanto al deseo, otra cosa es lo que se haga finalmente, de sacar el presupuesto antes de final de año. Vamos a verlo. Sí, evidentemente hay determinadas partidas que hay que recalcular, porque tanto la sentencia del PGO como las sentencias laborales tienen su efecto sobre los presupuestos, en unos casos porque hay que volver a números de años anteriores. En el caso de las sentencias laborales hay que hacer una previsión en función de la situación que se dé el año que viene derivada de esa sentencia, y en lo referido al PGO también hay variaciones que afectan al presupuesto, y una de las cosas que se está pidiendo son informes que se han pedido ya hace tiempo, son informes a entidades como al Patronato de Recaudación y a otros organismos para que nos den datos que permitan al área económica calcular esos presupuestos. Pero vamos, el presupuesto, evidentemente, esta sentencia ha hecho que sufra un parón, podríamos definirlo así, en cuanto a su tramitación, que iba muy avanzada, pero parece, y el otro día tuvimos una reunión en ese sentido, parece que ya se ha recuperado la senda de la tramitación, y es posiblemente antes de final de año se apruebe, pero sería Manolo Osorio quien tendría que explicarlo concretamente, que es quien conoce perfectamente. Pues hay una incertidumbre. A ver, teníamos ahí un pequeño problema de sonido. Pues precisamente Manuel Osorio hablaba con Raquel esta semana. Él decía que a pesar de las quejas de Ángeles Muñoz, que no pasa nada si se aprueba un poquito más tarde. ¿Qué plazos te daba? Sí, Raquel? Bueno, él decía que como muy tarde, si no se presentan las cuentas y se aprueban inicialmente en este pleno de este mes, en enero se iba a hacer. Y él restaba importancia al hecho de que se haya dilatado los plazos, porque él decía que creo que hace un par de años se demoró la aprobación en marzo, y no pasó nada y no fue una catástrofe, y que Ángeles Muñoz tiene que entender también que estamos en una circunstancia pues compleja, excepcional, por el tema de lo del PGO. Y bueno, él mantenía que el objetivo es llevarlo a pleno en diciembre, pero también dejaba la puerta abierta que puede retrasarse. Un poco estaban pendientes no lo tiene claro. Yo estaba hablando con él esta mañana y él no lo tiene claro realmente, porque son muchos informes, exactamente, muchos datos que tienen que conseguir, y no lo tenía claro, y cree que, yo creo que va a ser obvio que quizás se tenga que prorrogar durante quizá un mes, que no es nada grave. El PP, yo le he escuchado ya algunos comentarios diciendo que no es nada grave, es lo más normal del mundo. Muchas veces desde el punto de vista de que se prorroga inmediatamente, automáticamente. El PP va a vender el argumento, Miguel, de que durante los 8 años, pues ya se lo he escuchado, de que durante sus 8 años nunca se prorrogaron los presupuestos. Bueno, eso es falso. Hemos hablado de 2013, se prorrogaron. 2013, por ejemplo, el 7 de marzo inicial, y en el 8 de abril la aprobación. Estamos hablando en cualquier caso en enero, en mes de enero, en cualquier caso, porque además no va a llegar a tanto. Se dan cuestiones como que es el primer presupuesto de un gobierno que va a cambiar el presupuesto, la estructura del presupuesto, que será lo que hemos dicho de la sentencia del Plan General, pero más allá también hay unas cuestiones por despejar en materia laboral con la integración de los OALES, que también afecta, y por tanto esto conlleva un trabajo, pero que se está trabajando intensamente
desde luego, que si alguien... Hasta altas horas de la madrugada. Hasta altas horas de la madrugada. Yo antes de llegar a estos estudios hemos estado allí en Grandes Sábanas, donde estamos todos punteando una a una las partidas. Manolo Soria tiene su despacho lleno de papeles de comida envasada de no salir de allí, y esa es la película ahora mismo de cómo se hace el presupuesto en las bambalinas, ¿no? Bueno, pues estamos prácticamente al filo del final, porque nos quedan tan solo 5 minutos que los vamos a aprovechar bien. Recordarán ustedes, además Curro, estabas aquí aquella noche, que no hace mucho tiempo, pues hará 15 días, hablábamos aquí del juicio que se seguía por presunta malversación de caudales públicos contra el que fuera secretario provincial del partido andalucista y ex lugarteniente, ahí le estamos viendo, Pedro Pérez, conocido como Chotis. Es personal laboral en el Ayuntamiento de Marbella. Él fue mano derecha de Carlos Fernández, el prófugo de la justicia desde 2006 y líder local en su momento del partido andalucista. Este señor ha sido absuelto. Ayer la agencia Europa Press lanzaba un teletipo sobre las 7:30 de la tarde, y les podemos decir, después de leer la sentencia también, hemos tenido acceso a ella, que 9 de los 11 testigos que declararon en su día contra Pedro Pérez Chotis se retractaron en el juicio oral. Ya dijimos aquí que el fiscal dijo que en su vida, en 30 años de ejercicio en la carrera fiscal, jamás había visto cosa semejante. Hemos a lo largo de la tarde intentado, no lo hemos conseguido, hablar con la Fiscalía. Nos imaginamos que van a recurrir esta sentencia, pero hay que recordar algo también. Ese señor que ustedes ven ahí, deja la imagen en pantalla, Ángel, hay que recordar que está condenado a 3 años y 6 meses de cárcel, sentencia firme del Tribunal Supremo, por recibir sobornos de Juan Antonio Roca, que fuera cerebro de la trama de corrupción del caso Malaya. Por tanto, este señor ha salido absuelto, se han retractado la mayoría de los testigos, pero en breve, cuando se ejecute esa sentencia del caso Malaya, lo previsible es que tenga que ingresar en prisión y dejar el ayuntamiento. Mesa abierta, cualquier comentario que queráis hacer. Yo quiero recordar que hablamos entonces del clientelismo político y de cómo muchos partidos utilizan la administración para contratar a sus afectos, para crear ese clientelismo, y lo asumen como sus cortijos. El caso del PA no ha sido un caso ajeno, no hablo ya del caso personal de este hombre, y yo quiero recordar que entonces hablé de que esto es una práctica propia de Italia, de Sicilia, ¿no? Es decir, el clientelismo y utilizar la administración para colocar, enchufar a los amigos, ese nepotismo que todavía desgraciadamente plaga la administración española, es vomitivo. Es una cosa que hay que desterrar. Hay que desterrar que los partidos se enchufen a sus afectos y que todos los ciudadanos corramos con la carga económica de ese clientelismo. Nada más. Lo haga quien lo haga. Vosotros. No, yo creo que es un tema complicado, ya lo comentamos en su día, ¿no? Desde el respeto, por supuesto, a la sentencia de los tribunales, pues sí llamar la atención a ese dato que ha dado José Carlos de que se retractasen 9 de los 11 testigos, ¿no? Yo creo que por ahí un poco puede estar la clave de que el juez o la jueza pues hayan visto imposible establecer una sentencia condenatoria, digo yo, que no quiero decir que lo tuvieran que hacer, ni mucho menos, ¿no? Pero sí, lógicamente que se te retracten 9 testigos es una más fácil. Es una primera instancia, veremos qué pasa cuando llegue. Claro, también es difícil probar este tipo de delitos. Entonces, si en este caso pues también se han retractado. Y además hay una cosa, oye, en honor a una persona fallecida que estuvo vinculada a esta casa en su momento, a la antigua Telemar, hermano de Ángel Toro, que está ahora mismo realizando este programa en nuestros estudios, que es que, claro, al haber fallecido Cristóbal Toro, el denunciante, que era agente de la policía local, con todo lo que implica ser agente de la autoridad, no ha podido corroborar en sede judicial esa denuncia tan grave. Y cuando 9 de los 11 testigos que dijeron que Chotis les había coaccionado para afiliarse al partido se retractan, entre ellos, por cierto, la hermana de Manuel Cardeña, con todos mis respetos, secretario del Partido Popular, a la que hizo alusión el fiscal. Dijo, bueno, esta señora se ha metido en un berenjenal, en un jardín, que no sabe cómo salir para exculpar a este señor, lo dice el fiscal. Entonces, claro, es sorprendente que 9 de los 11 testigos, donde dije digo Diego. Tengo aquí en hemeroteca rápidamente: el PSOE supedita el despido de Chotis a que la sentencia de Malaya adquiera firmeza. Lo dijo el asesor laboral del ayuntamiento, Daniel Pérez Moreno. En fin, esto ha adquirido firmeza. Vamos a esperar acontecimientos, porque dijo el equipo de gobierno que tienen que ejecutar ya el despido antes de que este señor ingrese en prisión, creo que esta es la rueda de prensa, porque si no luego podría volver
parece sorprendente, pero podría volver de nuevo al Ayuntamiento de Marbella. Cuestión complicada, sin duda, en lo jurídico. Vamos a ver qué es lo que ocurre con Pedro Pérez Chotis, antiguo teniente alcalde del Partido Andalucista. Bueno, pues hemos llegado al final y saben ustedes que en estas tertulias que estamos teniendo con cabezas de lista vinculados a partidos políticos, tanto con representación plenaria como en el Congreso y Senado, disponen al final de un minuto para dirigirse, ya lo hizo el señor Bernal como secretario general del PSOE y lo va a hacer ahora Miguel Díaz como representante de Izquierda Unida, Unidad Popular, dirigirse a los ciudadanos de Marbella para expresar el mensaje que usted considere. Señor Díaz, aquella segunda es su cámara. Adelante. Muchas gracias. Bueno, dirigirnos a los ciudadanos como lo hacemos los representantes de Izquierda Unida, y ahora especialmente en campaña electoral, para pedirle a la ciudadanía que vote en conciencia, que vote desde las ideas, que vote pensando en su futuro, pero que a la vez tenga memoria de saber que vivimos ahora mismo una situación que arrastra el gobierno de 4 años del Partido Popular, de una superposición de involuciones, de involución social, de involución laboral, de recorte de derechos como la educación, la dependencia, en definitiva una situación que nos retrotrae incluso una pérdida de libertades públicas con leyes como la ley Mordaza, y una situación en la que además de esa memoria fundamental está también la esperanza. Yo creo que la representan pues todos los ciudadanos que actúan en defensa propia, como que actuar el 20 de diciembre, y los que han salido también a la calle durante estos 4 años en las movilizaciones de las marchas de la dignidad, en las movilizaciones de las huelgas generales, de las mareas, pues tienen también que desde esa conciencia manifestarse a través del voto para lo que desde Izquierda Unida planteamos, que es construir un nuevo país. No queremos reformas, no queremos cambiar la fachada o el tejado, queremos cambiar de los cimientos de este país, España, con un nuevo proceso constituyente que nos lleve a un Estado realmente social, en el que podamos elegir nuestro modelo de Estado, en el que podamos elegir y decidir cuáles son las prioridades que tienen que ser, pues la prioridad de defender los derechos y los intereses de la mayoría social, de los trabajadores y trabajadoras. Pues hasta aquí hemos llegado. Yo les agradezco a Curro Troya, a Raquel Rivera, a Juan Carlos Angulo, que una semana más hayan estado con nosotros, por supuesto también al teniente de alcalde, y les emplazo a todos ustedes para el jueves que viene a la misma hora, 11 de la noche. Hay que decir que hemos cursado ya formalmente invitación, lo digo desde aquí, a José Carlos Núñez, portavoz y cabeza de lista en su momento de Costa del Sol, si puede, la formación auspiciada por Podemos, para que esté con nosotros el jueves que viene. Cruzamos ya la barrera de la medianoche. Gracias por la atención prestada. Muy buenas noches. Que descanse.